mínimo global. En B que pertenece a A, si para cada X que pertenece a A, se tiene que f de B es menor o igual a f de X. No sé si se escucha, pero me pasó que el vecino se puso a trabajar con la máquina, entonces me dicen si, bueno, me dicen si no escuchan algo bien, porque no tengo idea de si se escucha o no. El micrófono se escucha un poquito bajo, pero igual sí, sí se escucha bien. Sí, ok, ok. Bueno, ahí me dicen si no se escucha así como algo del todo. Me paran. Vamos con la siguiente definición, que dice que nos damos f de la misma manera, de A a R con un conjunto R. Entonces vamos a decir que f alcanza un máximo local en A que pertenece a A si existe delta mayor a cero, para que para todo x que pertenece a A se tiene que, si tenemos que la distancia entre x y A es lo suficientemente pequeña, o sea que el valor absoluto de x menos A es menor a delta, entonces eso nos va a implicar que f de x es menor o igual a f de A. También, de forma análoga, vamos a definir el mínimo local. Entonces decimos que f alcanza un mínimo local en B que pertenece a, que existe un delta mayor a cero, tal que para todo x que pertenece a, la distancia entre x y a es menor a delta, entonces eso nos va a implicar que f de b es menor o igual a f de x. Un ejemplo facilito, como para manera de introducción, es la función f de x igual a x al cuadrado. La vamos a considerar en el intervalo de menos 2 a 3. Y del gráfico podemos ver que se alcanza su máximo absoluto en a igual 3, ¿cierto? Ahí, bueno, no la dibujé muy bonito, pero ustedes sí me imagino que saben cuál es la fórmula de esa función. Y el mínimo absoluto, ahí sí es mucho más claro en el gráfico, su mínimo absoluto se alcanza en b igual 0. Em, sí, entonces, ¿por qué pasa esto? Porque máximo de f en el intervalo de menos 2 a 3, este es un intervalo cerrado, es f, se dice que es f de 3 igual 9 y el mínimo es f de 0 igual 0. Eso es como también para ejemplificar un poco, porque a uno al principio cuando lo ve le dicen como, es como la manera de escribirlo, porque uno cuando habla del valor máximo que se toma, uno dice que el máximo de f es tal, en este caso es 9. Y cuando queremos hablar de el punto en el que se alcanza el máximo, entonces decimos que f alcanza su máximo absoluto en a igual 3. Sin embargo, podemos considerar la función f igual, f de x igual a x al cuadrado, pero ahora en el intervalo de menos 2 a 3 con 2 cerrado y 3 abierto. Aquí no podemos decir que f alcanza un máximo absoluto, porque si bien ustedes pueden mostrar que el supremo de f de x, donde x está en ese intervalo, es 3. Pero no podemos decir que existe un a que pertenece a ese intervalo, tal que f de a es igual a 9. Entonces, por eso es que decimos que ahí no alcanza su máximo absoluto. Otro ejemplo es cuando tenemos esta función de aquí. Es un poco más interesante. F de x de r a r más, o sea, todos los reales positivos y ahí también incluimos el 0, por si acaso. Y a f de x lo definimos como el valor absoluto de 1 menos el valor absoluto de x. Y ahí está la gráfica de la función. Se ve algo así. Entonces, de ahí es claro que f alcanza su mínimo absoluto en a igual 1 y a igual menos 1. Pues f de 1 y f de menos 1 es igual a 0. Pero no podemos hablar de un máximo absoluto en este caso. Pero sí podemos hablar de un máximo local, que por la gráfica podemos ver que el máximo local se alcanza en b igual 0. Ahora vamos a ver el siguiente lema, que es una herramienta clave para la búsqueda de los óptimos locales, porque aquí nada más les estoy dando como ejemplos, tal vez un poquitillo al aire o como solo viendo las gráficas de las funciones. Entonces, y no necesariamente siempre tenemos que
graficar la función para ver los máximos y mínimos. Eso sería un poco engorroso. Entonces, el lema dice, sea f definida en un intervalo abierto, digamos i, con a que pertenece a i. Si f es derivable en el punto A y alcanza un óptimo local en A, se cumple que f' de A es igual a 0. Ahí no lo mencioné, pero si estoy hablando de óptimos locales, es un máximo o un mínimo local, por si acaso. Cualquiera de los dos. Entonces, vamos a ver la prueba porque no es muy difícil, creo. Vamos a decir que sin pérdida de generalidad, el A es un máximo local. Sin pérdida de generalidad, bueno, no sé si ya han hecho, seguro ya se han hecho esto ya con el profesor Juan Gabriel. Sin pérdida de generalidad es que, o sea, los dos casos son análogos. Si agarramos el caso también mínimo local, es análogo. Entonces vamos a hacer sin pérdida de generalidad, que A es un máximo local. Entonces, nos vamos a dar delta mayor a 0, porque esa era por la definición de ser un máximo local. Entonces tenemos que dar un delta mayor a 0, tal que pasaba que f de x es menor o igual a f de a para x que está en el intervalo abierto de a menos delta hasta a más delta. Eso es meramente la definición de un máximo local. Entonces, vamos primero a tomar los x que están entre a y a más delta. Vean que en esos x podemos decir que f de x menos f de a entre x menos a es menor o igual a 0. Esto pasa porque x menos a es positivo, porque x está en ese intervalo que tenemos ahí. Entonces x menos a es positivo siempre. Y f de x menos f de a es menor o igual a 0, porque eso sale de la definición de ser un máximo local. Entonces tenemos esa desigualdad que está ahí. Ahora, de esa desigualdad, nosotros podemos decir entonces que el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x menos f de a entre x menos a es menor o igual a 0. Por la derecha, porque estamos tomando los x en el intervalo de a más delta. Entonces no podemos decir que el límite general. Hay que hacer ahí dos casillos. Entonces, eso en realidad lo que me dice es que la derivada de a, si la derivada de f en a es menor o igual a 0, porque el límite cuando x tiende a por la derecha, eso que tenemos ahí, es igual a la derivada de a. Eso porque, o sea, en general, no es el límite de x cuando tiende a por la derecha, la definición es el límite cuando x tiende a, pero como aquí ya sabemos que es derivable en el punto A, entonces el límite por la izquierda y por la derecha y el límite general son iguales. Entonces podemos decir eso, por si acaso. Ahora como ejercicio, yo les dejo, para no hacer, porque es muy similar. Como ejercicio les dejo mostrar que el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x menos f de a entre x menos a es mayor o igual a 0. Es literalmente hacer el mismo proceso que yo hice, es análisis. De hecho, sería un buen ejercicio para ver si comprendieron bien la prueba. Y de ahí entonces también tenemos que la derivada de a es mayor o igual a 0. Y ya entonces tenemos que f' de a está ensanguichada entre 0 y eso ya de ahí pues ya podemos concluir que es igual a 0. Que eso se hace en muchos casos. Ensanguichar algo entre los dos. Digamos, si uno quiere mostrar que algo es igual a otra cosa, uno se ensanguicha y ya ve que son iguales. ¿Hay algunas dudas con esta prueba? ¿Sí se entendió? Entonces ahora vamos a seguir con puntos críticos y el teorema de Brown. Vamos con una definición. Nos damos f de i a r con c un punto interior de i. Y nosotros solo vamos a trabajar, sí, nosotros solo vamos a trabajar con intervalos, creo.
Entonces, en realidad, un punto interior es que, digamos, en este caso, porque no les quiero poner ahí la definición topológica de punto interior, pero digamos, en el caso de R y como estamos trabajando con intervalos, si yo tengo un intervalo A, B cerrado, entonces los puntos interiores son todos los puntos menos los extremos, para facilitar, digamos. Entonces, tenemos C un punto interior de I. Entonces decimos que C es un punto crítico de F si la derivada de F en C es igual a 0, o si F no es derivable en C, cualquiera de las dos. Entonces, vamos con un ejemplo. Nos damos F de menos 3 a 3, y el criterio de F está dado por x a la 3 menos 12x más 4. Entonces, lo que se hace es que para encontrar los puntos críticos, uno deriva la función, que ya me imagino que saben derivar esto de la clase pasada. Entonces, la derivada de ese polinomio es 3x al cuadrado menos 12. Y entonces, nosotros andamos buscando los puntos donde no es derivable o los puntos donde se anula la derivada. Buscar los puntos donde se le anula la derivada en este caso es fácil. Entonces nada más decimos que f' es igual a 0, si solo sí. Entonces se cumple que 3x3 por x a la 2 menos 4 es igual a 0. Y sabemos que sí es fácil ver que los a que cumplen esa ecuación son más menos 2, ¿cierto? Aquí es un ejemplo muy sencillo, como introducción, pero en realidad vean que en este caso f es derivable en todo punto, entonces los únicos puntos críticos van a ser menos 2 y 2, porque no hay en este caso un punto en el que la derivada no exista. Entonces, utilizando el lema anterior me refiero a... ¿Dónde está? Sí, este lema que está acá. Usando este lema, entonces podemos hallar los óptimos en ese intervalo. Porque lo que basta es que nada más basta evaluar en los puntos críticos y en los extremos del intervalo. Porque el lema nada más nos habla del comportamiento de los puntos que están, los puntos interiores. Y dijimos que los puntos interiores son todos menos los extremos del intervalo. Entonces ahí por eso es que nosotros tenemos que evaluar los puntos críticos, que ya tenemos un teorema que nos ayuda con eso, y los extremos del intervalo. Entonces lo que hacemos es evaluar en f de menos 2, f de 2, y los extremos, que serían menos 3 y 3. Haciendo un cálculo rápido, vemos que f de menos 3 es igual a 13, f de menos 2 es igual a 20, f de 2 es igual a 12, y f de 3 es igual a 5. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nosotros cuando ya tenemos los extremos y los puntos críticos, ya los evaluamos, entonces nosotros vemos dónde es que se alcanza el máximo y el mínimo. De ahí ya es claro que el máximo de f se alcanza en a igual menos 2 y el mínimo de f se alcanza en b igual a 2, porque el mínimo de ese conjunto es menos 12 y el máximo es 20. Y ambos, es bueno recalcar que ambos son óptimos globales en ese intervalo. En ese intervalo son óptimos globales. Entonces, como para recapitular, una observación o una moraleja es que para hallar los extremos de una función en un intervalo A, B cerrado, basta considerar y evaluar los extremos, A y B, y los puntos críticos, que ya sabemos cómo buscar los puntos críticos. Entonces, otro ejemplo. Vamos a darnos f de menos 3 medios a 2. Y f de x, ya esta función sí, ya trabajamos con ella, solo que no trabajamos en ese intervalo. Nada más lo estoy viendo en ese intervalo de f menos. Sí, a f lo estoy viendo en menos 3 medios a 2. Ya habíamos dibujado la gráfica. Y de la gráfica es claro que hay 3 puntos donde la función no es derivable, que son menos 1, 0 y 1.
Entonces, esos van a ser los puntos en donde van a ser puntos críticos. Esto como para ejemplificar, porque la vez pasada vean que no había lugares donde la derivada no existiera. Entonces ya este es otro caso, pero igual se trabaja similar después, porque lo que hacemos también es evaluar los 3 puntos que habíamos encontrado, los puntos críticos, que eran -1, 0 y 1, y en los extremos, que eran -3 medios y 2. Entonces, después evaluamos en esa función y ya después, como tenemos aquí este conjunto de puntos evaluados, es claro que el máximo se alcanza en x1 igual 0 y en b igual 2. Vean que el máximo entonces se puede alcanzar en más de un punto. Esto también es un ejemplo importante por eso, porque el máximo se puede alcanzar en más de un punto y el mínimo también. Y el mínimo también vemos que se alcanza en x0 igual -1 y x2 igual 1. ¿Alguna pregunta por ahora? Muy bien. Es un tiempo muy rápido. También la vez pasada, o sea, eso también le voy a decir al profesor Juan Gabriel que lo suba, pero si alguien es de las personas que les gusta como copiar algunos detalles, aunque ya tengan la presentación, porque no sé, hay gente que eso le sirve, me avisan también para ir como con la presentación más lenta. Bueno, vamos a ver uno de los temas importantes de hoy, que es el teorema de Rolle, que dice que si tenemos una función f continua en un intervalo a, b y derivable en el intervalo abierto a, b, con f de a igual f de b, entonces podemos decir que existe un c que pertenece a, b abierto, tal que f' de c es igual a 0. Y vamos a ver la prueba de este teorema, que no es muy difícil. Hay dos casos. El primer caso es donde f de x es igual a f de a para todo x que pertenece a A, B. Esto sería el caso donde f es constante. Y las funciones constantes ya sabemos que la derivada es igual a 0 para todo x. Entonces ahí realmente eso no es un caso interesante, ahí ya no hay nada que hacer. Porque de hecho no existe, todos cumplen eso. Luego, el caso 2 es donde existe un x, donde f de x es distinto a f de a. Entonces, sin partida de la generalidad otra vez, vamos a decir que f de a es mayor a perdón, que f de x es mayor a f de a. El otro caso también, como les digo, eso sin partida de la generalidad. Entonces, si tenemos algún punto que es más grande que f de a, entonces eventualmente se alcanza el máximo absoluto en algún punto C. Puede que sea ese x que nos estamos dando, puede que sea otro, porque aquí estamos diciendo que existe un x y f de x es distinto de f de a, pero puede que existan más de uno que cumpla esa propiedad. Pero lo que nos importa es que en algún punto C el máximo absoluto se va a alcanzar. Y por un lema anterior que, para recordárselos, es este que está acá también, lo hemos usado bastante. Dice que si f es derivable y se alcanza un óptimo local en A, que eso es lo que estamos diciendo, que eventualmente se alcanza el máximo, entonces se cumple que f' de A es igual a 0. Entonces ya tenemos lo que queríamos. Por ese lema, entonces ya tenemos que f' de C es igual a 0. Y esa es la prueba del teorema de Rolle. ¿Sí? ¿Alguna duda con la prueba del teorema? Sí. Un ejemplo. Entonces tenemos f de x igual a x a la 3 más 3x a la 2 menos x. Y si evaluamos en -2, en -1 y en 0, vamos a darnos cuenta que esa función siempre da 0 en esos 3 puntos.
Entonces podemos decir realmente por el teorema de Rolle, porque esa función es continua, es derivable, menos 2a menos 1. Entonces por el teorema de Rolle sabemos que existe un C1 que pertenece a menos 2 y menos 1, tal que f' de C1 es igual a 0. Y también podemos darnos el intervalo de menos 1 a 0, porque también cumple las hipótesis del teorema de Rolle. Entonces podemos decir también que el teorema de Rolle existe en C2, existe en menos 1, 0, tal que f' de C2 es igual a 0. En este caso es un caso, o sea, es un ejemplo introductorio, entonces no tiene mucha gracia, porque en realidad si nosotros buscamos la derivada de esa función, vemos que es un polinomio de grado 2. En este caso va a ser fácil cuáles van a ser los que cumplen que f' de x es igual a 0. Vamos a resolver la cuadrática. Y se puede ver que esas son las formas del C1 y del C2. Algo importante es que, digamos, si nosotros utilizamos el teorema de Rolle, qué sé yo, para el intervalo menos 2 a 0, es cierto que hay dos, o sea, que hay dos, hay un C1 y hay un C2 que cumplen que se anula la derivada en esos dos puntos. Sin embargo, el teorema de Rolle solo nos asegura la existencia de uno. Aquí es muy fácil por la forma de la función, pero si la función no fuera tan bonita, no sería tan útil utilizar el teorema de Rolle en el intervalo de menos 2 a 0, porque tenemos la existencia de solo un C. Entonces, por eso también es importante ver ese detalle. Ahora vamos con el teorema del valor medio. El teorema del valor medio nos dice que si tenemos f continua en a, b cerrado y derivable en a, b abierto, entonces existe un c que está en el intervalo a, b, tal que f' de c es igual a f de b menos f de a entre b menos a. O bien, despejando, también existe un c tal que f' de c por b menos a es igual a f de b menos f de a. Vamos a ver la prueba también de este teorema, que no es difícil, es fácil. Entonces vamos a considerar esa función que está ahí, f grande de x. Vamos a decir que es f de x menos f de b menos f de a entre b menos a por x menos a más f de a. ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos sirve? Porque sí, de hecho nos sirve considerar esta función. Si nosotros evaluamos en a, en esa función, vamos a ver que f grande de a es igual a f de a menos, bueno, todo eso que dice ahí. Pero eventualmente voy a poder cancelar los términos y voy a ver que f grande de a es igual a 0. Y también f grande de b va a ser igual a 0. Ahí ustedes evaluando se dan cuenta. Entonces, por la forma de la función f grande, es claro que f es derivable, porque en realidad vean que tenemos f de x menos una constante por x menos a más otra constante. Entonces, como f ya sabemos que es derivable y continua, en realidad por composición, es muy claro que f es derivable y continuo en el intervalo que necesitamos. Entonces aquí lo interesante es que le podemos aplicar a esta función f grande el teorema de Rolle, porque vimos que f de a y f de b son iguales. Entonces sabemos que existe un c que está en el intervalo a, b, tal que f' de c es igual a 0. Y ahora, si nosotros derivamos esa función f grande, vamos a ver que la derivada de esa función es igual a f' de x menos f de b menos f de a entre b menos a. Aquí está la función por si quieren visualizar más fácilmente, pero
bueno, es obvio de dónde sale f' x, y después menos una constante por x menos a más f de a, de ahí también es obvio de la forma de la derivada. Entonces, como sabemos que existe un c que cumple que f grande, f' grande de c es igual a 0, entonces lo que sabemos realmente, sustituyendo y ya habiendo derivado esa función f grande, lo que sabemos es que f' de c menos f de b menos f de a entre b menos a es igual a 0. Y despejando, eso ya nos da lo que queríamos, que es que existe un c que pertenece a A, B, al que f' de c es igual a f de b menos f de a entre b menos a. Entonces, no sé también si hay dudas con este teorema. En realidad, la prueba del teorema no es nada difícil, vamos a aplicar el teorema de Rolle. Entonces, ya con este teorema del valor medio, ya se pueden hacer cosas más interesantes. Tal vez más adelante vamos a ver, ahorita les voy a dar varios ejemplos, pero tal vez más adelante podamos ver ejercicios mucho más interesantes, que se pueden hacer cosas bonitas con esto. Entonces, el primer ejemplo, vamos a darnos a f de x igual a seno de x, y pues esa función sabemos que es continua, es derivable, y si la consideramos en el intervalo de 0 a pi medios, sabemos que seno de 0 es igual a 0, y seno de pi medios es... Ah, no, eso no importa, no me hagan caso. Estoy pensando en rol, no me hagan caso. No importa. Considerando ese intervalo, 0 pi medios, sabemos que existe un c tal que el coseno de c, porque el coseno, la derivada del seno es coseno. Entonces sabemos que existe un c tal que el coseno de c es igual a f de pi medios menos f de 0 entre pi medios menos 0. Pero aquí la función f de x es igual a seno de x. Entonces sabemos que existe un c tal que el coseno de 0 es igual a seno de pi medios menos 0 de 0 entre pi medios, si eso es igual a 2 entre pi. Por la forma de la función, aquí es obvio que el c que nos están diciendo es el coseno de 2 entre pi. Pero como les digo, hay otras funciones, en otros casos donde no es tan trivial cuál es la forma de ese c y puede sernos de mucha utilidad. Otro ejemplo más interesante es cuando tenemos f de x igual coseno de x. Y entonces también podemos aplicar el teorema del valor medio. Aquí lo vamos a hacer para el intervalo a, b con a, b cualesquiera. Entonces sabemos que existe un c que pertenece a b abierto, tal que f' de c es igual a f de b menos f de a entre b menos a. La derivada del coseno de x es menos seno de x. Entonces eso lo que nos quiere decir es que existe un c tal que menos seno de c es igual a coseno de b menos coseno de a entre b menos a. Y despejando, tenemos que, entonces eso quiere decir que menos seno de c por menos a es igual a coseno de b menos coseno de a. Ahora, de eso podemos concluir que el valor absoluto del seno de c menos por el valor absoluto de b menos a es igual al coseno de b menos el coseno de a absoluto. ¿Eso por qué va a ser importante e interesante? Porque nosotros sabemos que el valor absoluto del seno de x es menor o igual a 1 para todo x. Entonces, en realidad, de eso que está ahí, podemos decir que el valor absoluto de coseno de b menos coseno de a es menor o igual a el valor absoluto de b menos a. Y esto es interesante porque no sé si ustedes han escuchado de las funciones Lipschitz y todo eso. O contractivas también se les dice. También tenemos que, si A como B está en el intervalo 0,1, podemos decir que C
está entre 0 y 1. Y si C está entre 0 y 1, entonces podemos decir que el seno de C, de ese C que nos da el teorema del valor medio, podemos decir que el seno de C está entre 0 y el seno de 1. Pero como el seno de 1 es menor a 1, podemos decir entonces, de lo que teníamos antes, es que el valor bruto del coseno de B menos el coseno de A es menor o igual a un lambda por B menos A. De este lambda lo estoy tomando como seno de 1. Y como es menor a 1, entonces la función coseno es una función contractiva. Ser función contractiva, no sé si han escuchado ese término, pero es algo es un concepto muy importante. Después, vamos con otro ejemplo, creo que el último de este tema. Tenemos a f de x igual a la x. Vamos a tomarlo en el intervalo 0,b con b positivo. Y vamos a usar también el teorema del valor medio en este caso. Y tenemos que existe c tal, bueno, existe c que está en el intervalo de 0 a b abierto, tal que f' de c es igual a f de b menos f de 0 entre b menos 0. Entonces, eso quiere decir que existe un C que cumple que E a la C es igual a E a la B menos E a la 0 entre B. Y ahí despejamos, y eso lo que nos quiere decir es que B por E a la C es igual a E a la B menos 1. Ahora, tenemos que E a la C es menor o igual a E a la 0, porque la función exponencial es creciente. Pero entonces E a la C es menor o igual a 1. Entonces, de esa última igualdad que tenemos ahí, que nos dice que E a la B es igual a 1 más B por E a la C, podemos concluir, como E a la C es menor o igual a 1, que E a la B es menor o igual a B más 1. Y esa es una desigualdad interesante. Solo que hay que tener en cuenta que en este caso solo estamos agarrando los B's que son positivos. Ahora veamos el caso donde los B's son negativos. Y distintos de 0. Ahora, podemos aplicar a la aplicación del teorema del valor medio es la misma. Vamos a llegar a que E a la B es igual a 1 más B por E a la C. Aquí lo único interesante, porque aquí no estamos usando, en el teorema del valor medio nunca se utiliza el signo de B, pero lo interesante después es que en este caso, en este caso, se cumple que E a la C es menor a E a la 0. Pero como B es negativo, podemos volver la desigualdad y eso nos implica que B por E a la C es menor o igual a B por E a la 0, que B por E a la 0 es igual a B. Entonces, ahí también podemos decir o concluir, jugando de manera distinta con las desigualdades, que E a la B es menor o igual a 1 más B. Aquí, en realidad, aquí en esta anterior yo puse menor o igual también, pero en realidad solo es menor. Ahí nunca tenemos que es igual. Y aquí tampoco, de hecho. La igualdad sería en el caso de igual a 0. Entonces, como corolario, vamos a tener que E a la B es menor o igual a 1 más B para todo B que pertenece a F. Y no sé, ahí, no sé, hasta ahí como tienen alguna duda, etcétera. O si ese ejemplo un poco rápido, me dicen. O si se quieren devolver a algo de antes, también me pueden decir. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que en realidad es muy fácil,
lo que quería dejar los que son más interesantes para después de la sesión de ejercicios. Y si no nos daba tiempo de ver todo lo que hay que ver ahorita. Ahorita no puedo esconder la solución. Dice, suponga que f es continuo en un intervalo derivable en a, b con m minúscula menor o igual a f' de x y f' menor o igual a m mayúscula para x que pertenece a, b. Demuestre que da igual desigualdad que vimos ahí. Que m por b menos a es menor o igual a f de b menos f de a mayor o igual a m grande por b menos a. No sé si lograron ver la solución, pero si alguien fue honesto y se le ocurre algo, de hecho es muy fácil. Entonces pueden decirlo si quieren. La próxima busco la forma de esconder la solución. Bueno, eso básicamente, ese ejercicio es solo aplicar el teorema de valor medio, pues como les dije, es muy sencillo, pues, si quieren verlo así, pero como para que vean que hay cosas interesantes que se pueden hacer con ese teorema. Entonces, nada más utilizamos, o sea, tenemos que f es continuo y es derivable en el intervalo a, b. Ahí ya tenemos todas las hipótesis y todas las cosas que se requieren para utilizar el teorema de valor medio. Entonces, por teorema de valor medio, tenemos que existe un C al que f' de C es igual a f de B menos f de A entre B menos A. Y como sabemos que la derivada de f está acotada para todo x, en particular para este que nos da el teorema también. Entonces sabemos que f' de C está entre m minúscula y m mayúscula. Y eso nos quiere decir que m minúscula y que f de b menos f de a entre b menos a está entre m minúscula y m mayúscula. Y ya eso despejando nos da lo que andábamos buscando. Otra parte que tiene ese ejercicio es que si tenemos que f' de x en valor absoluto es menor o igual a lambda para todo x que pertenece a, b abierto, entonces se puede deducir que f de b menos f de a en valor absoluto es menor o igual a alfa por b menos a en valor absoluto. Eso se los dejo como ejercicio, pero básicamente es lo mismo que hicimos acá. Literal. Y esto es lo que les tenía preparado para la primera parte de, de la clase. Entonces, si quieren, nos damos un descanso de unos 10 minutos y después seguimos con la otra parte. Pero ya.
Bueno, vamos a seguir con la otra parte de la clase, que no sé si el profesor Juan Gabriel les había contado, pero también metimos desarrollos de Taylor. Hoy vamos a ver una parte y creo que terminamos el viernes. También el profe ya me dijo que lo que le habían pedido que subiera el viernes ya lo subió, por si acaso. Entonces, el desarrollo de Taylor como introducción vamos a considerar y un intervalo abierto y es una función que va de i hasta r. Esta derivable en un punto a que pertenece ahí. Entonces, que sea derivable, sabemos que significa que existe el límite de x cuando tiende a de f de x menos f de a entre x menos a. Entonces, si ustedes pueden a pensar, podemos decir que la función que vemos ahí, que es igual a f de a más f' de a por x menos a, es una buena aproximación o es una aproxima a f de x cerca de a. Y podemos considerar también el resto, a esto le vamos a llamar el resto, la función e de x, bueno, epsilon de x igual a f de x menos f de a menos f' de a por x menos a. Y de la definición de derivada, vamos a ver que si nosotros calculamos el límite cuando x tiende a de la función e de x, esto en realidad va a ser igual a 0. Más aún, si nosotros calculamos el límite cuando x tiende a de la función de x entre x menos a, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a de f de x menos f de a menos f' de a por x menos, menos f' de a por x menos a. Y, sí, y después cancelamos, nos queda ese último paso que ahí estamos viendo. Pero de la definición, f' de a es igual a ese límite que está ahí, entonces el límite cuando x tiende a de g de x entre x menos a es igual a 0. Ahí todo eso lo estoy nada más, lo único que estoy utilizando es, por si acaso, la definición de derivada empírica. Entonces tenemos la siguiente definición. Vamos a decir que f de x es despreciable con respecto a g de x cerca de a si tenemos que para todo epsilon mayor a 0 existe un delta tal que el valor absoluto de f de x es menor o igual a epsilon por el valor absoluto de g de x. Esto para los x tal que la distancia entre x menos a está entre 0 y delta. Esto también se dice como que f de x es o pequeña de g de x, porque pueden también escuchar eso, que f de x es pequeña de g de x, y se escribe de la forma que vemos ahí, que f de x es igual a o de g de x, eso cuando x tiende a a. Ahora, vean que si g no se anula en un vecindario de a, nosotros podemos pasar a dividir en la función g y tenemos que el valor absoluto de f de x entre g de x es menor o igual a epsilon para x suficientemente cerca de a. Esto de la clase que vimos el miércoles fue, bueno, no me acuerdo cuando tuvimos la clase de límites. Si se acuerdan de la definición formal de límites, esto significa entonces que el límite cuando x tiende a de f de x entre g de x es igual a 0. Pero nosotros solo podemos hacer eso si g no se anula en un vecindario de a. Entonces hay que tener cuidado con eso. Solo lo podemos decir si g no se anula en un vecindario de a. Y sí, a eso es lo que dice ahí abajo, es lo mismo que les acabo de explicar, que si no se anula en un vecindario. Y aquí es, bueno, esto ahorita lo
Lo corrijo porque dice que f de x es igual a o pequeña g de x cuando x tiende a 0, no es cuando x tiende a 0, es cuando x tiende a. Es un type de cualquier cosa para que no se confunda. Entonces, un ejemplo. Cuando x tiende a 0, x cuadrado es despreciable con respecto a x. ¿Eso por qué? Porque si ustedes ven la forma en la que uno interiormente piensa de estas cosas es que f, bueno, f en este caso es x cuadrado y que en este caso es x. Entonces, f de x entre g de x es igual a x y cuando x tiende a 0 esa sí, cuando x tiende a 0 esa función va para 0. Y digamos, puedo decir, puedo explicar esto de esta forma porque sabemos que aquí que x es igual a una entidad y esta no se anula en un vecindario de 0. No se anula en un vecindario, en 0 sí, o sea, sí se anula, pero en un vecindario no. Aún más, podemos decir que si m es menor que n, xn es despreciable con respecto a xm. Esto también tiene la misma lógica. Vean, ustedes calculan el cociente f de x entre g de x, en este caso f es x a la n y g es x a la m. Entonces, como m es menor que n, tenemos que m menos n es positivo. Y sacando el límite de los cocientes, límite cuando x tiende a 0 de xn entre xn, eso es igual al límite cuando x tiende a 0 de x a la n menos m. Como n menos m es un número positivo, podemos decir que ese límite es igual a 0. Entonces se cumple que xn es igual a o de x a la n si x tiende a 0. Pero sin embargo es falso, no podemos decir que x a la m es igual a o de x a la n si x tiende a 0. Y la explicación de esto, o sea, pueden verla como que, digamos, aquí, bueno, la moraleja es que estamos viendo que esta operación es cumulativa, es más importante. Pero ¿por qué es falso? Es falso porque, ¿qué pasa si, o sea, si le sacamos el límite al cociente xm entre xn? Esto me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de x a la m menos n. Y eso ya es un número, sí, quedaría x a la m menos n y eso ya es un número negativo. Entonces, no, ese límite no va a aparecer. Luego, otro ejemplo. Cuando x tiende a 0, si consideramos la función f de x igual a 1 menos coseno de x, esta función podemos decir que es despreciable con respecto a x, porque si calculamos el límite cuando x tiende a 0 de f de x entre x, entonces eso sería igual a 0. Estos son los límites trigonométricos especiales, y este es uno de los límites trigonométricos especiales. Y otra nota importante es que si tenemos que el límite cuando x tiende a f de x es igual a 0, entonces vean que lo que podemos decir es que f de x es igual a o de 1, porque aquí entonces nuestra g de x es igual a la función 1. Entonces ahí decimos que f de x es igual a o de 1 cuando x tiende a, claramente. Y eso, o sea, esto lo pongo como nota y no como, o sea, no estoy demostrando ni nada porque esto es literalmente de la definición. Luego, un lema. Vamos a decir que son equivalentes, que f de x sea igual a o de g de x cuando x tiende a A, y que existe una función h continua con h de a igual a 0 y tal que se cumpla que f de x es igual a g de x por h de x. Este lema no es difícil de probar, les voy a dar como el sketch de la prueba y les dejo como ejercicio los detalles. Si suponemos el primer punto, que f de x es igual a o de g de x cuando x tiende a A, y queremos mostrar que existe una h continua que cumpla esas propiedades,
Entonces, aquí el truco es definirse a una función h de x igual a f de x entre g de x si g de x es distinto de 0. Si no, no podemos definirlo así. Y 0 si g de x es igual a 0. Entonces, de ahí es como podemos sacar la demostración de esa dirección. Luego, la dirección de que existe h continua con h de a igual 0 y tal que f de x es igual a h por h de x, esa dirección es muy sencilla. De derecha a izquierda es una dirección muy sencilla. Entonces los detalles, como les dije, se los voy a dejar como ejercicio. No debería de ser muy difícil. Luego, en una definición, tenemos a f, una función definida en un intervalo abierto i, que contiene a, que este intervalo i contiene al punto x0. Entonces vamos a decir que f es diferenciable en x0 si existe un lambda que pertenece a r y delta mayor a 0, tales que f de x es igual a f de x0 más lambda por x menos x0 más epsilon de x para, eso para los x, tal que x menos x0, bueno, que la distancia entre x menos x0 es menor a delta. Donde vamos a tener que la función epsilon de x es igual a o de x menos x0 cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a x0, perdón. Y recuerden cómo estaba definida esta función epsilon de x. La habíamos definido, porque sí la mencionamos bastante, entonces para que lo tengan en cuenta. La función epsilon de x, recuerden que la definimos así, como f de x menos f de a menos f' de a por x menos a. Para que tengan esto en cuenta. Y vamos a ver un ejemplo de cómo se utilizan estas aproximaciones lineales. De hecho, son como los ejemplos típicos en cálculo y así. Se utiliza como para cosas, como para aproximar raíces, etcétera, cosas que no podemos aproximar bien, como a pie. Entonces, en este caso vamos a aproximar raíz de 101, utilizando una aproximación lineal para la función f de x igual a raíz cuadrada de x. Entonces, f' de x sabemos que es igual a 1 entre 2 por raíz de x. Entonces, evaluamos f en aquí x0. Voy a agarrar, en realidad voy a agarrar la aproximación lineal por si acaso. La aproximación lineal voy a agarrar en este caso. Y x0, como lo ocupo cercano al x, entonces lo voy a agarrar x0 igual 100. Y aquí el lambda lo voy a agarrar como f' de x0 por cualquier cosa. Esa es la aproximación lineal que estoy utilizando. Entonces, la aproximación, sin tener en cuenta esa, que esa es la aproximación que voy a utilizar. Después, los dos valores que voy a ocupar son f de 100 y f' de 100. Entonces, f de 100 es claro que es 10 y f' de 100 es 1 entre 20. Entonces, lo que nos dice la aproximación es que f de 101, que es raíz de 101, es aproximadamente f de 100 más f' de 100 por 101 menos 100. Luego f de 100 teníamos que da igual a 10, f', 1 entre 20 y 101 menos 100 es igual a 1. Y 1 entre 20 es 0.05. Entonces tenemos de esta aproximación lineal que raíz de 101 es aproximadamente 10.05. Esa no es una aproximación exacta, de hecho, pero es una forma de aproximar. Porque como os he dicho, ahí hay un error.
que considerar los errores en esos casos. Luego vamos a ver un lema que nos va a servir más adelante. El lema nos dice que vamos a considerar f una función dos veces derivable, ya que sabemos que existe al menos su segunda derivada y su primera derivada también. Entonces, es dos veces derivable en el intervalo i con a que pertenece a i. Y vamos a tener que para todo x que pertenece a i se tiene esa igualdad que está ahí, que dice que f de x es igual a f de a más f' de a por x menos a más un medio de f' de z por x menos a al cuadrado, donde z es donde z hay que tener en cuenta dos cosas. Z es dependiente del x que nosotros tomemos y z va a estar en el intervalo de a x abierto. Entonces, en particular, en este caso vamos a tener que el error está dado por un medio de f' de z por x menos a al cuadrado. Que como les había dicho la vez pasada, esta de hecho es la aproximación en el que usé anteriormente y como les dije tiene un error y ese error ya estamos viendo que nos dan la forma de ese error. Entonces vamos a probar este lema. Este lema vamos a hacerlo primero para x fijo. Para x fijo vamos a considerar esa función que está ahí. Esa función phi va a ir de i hasta r. Y phi de t la vamos a definir como f de x menos f de t menos f' de t por x menos t menos epsilon de x por x menos t al cuadrado entre x menos al cuadrado. Aquí x, lo importante es tener en cuenta que x es fijo y les recuerdo la fórmula de la función epsilon de x, que epsilon de x era aquí abajo lo pinté. No. Epsilon de x voy a subir otra vez. Epsilon de x, sí, aquí está. Epsilon de x es igual a f de x menos f de a menos f' de a por x menos a. Esa es la epsilon de x que estamos considerando ahí. Entonces ya tenemos esa phi de t definida, esa función. Y si calculamos la derivada de esa phi va a ser igual a menos f' de t, f de x como x es fijo, entonces la derivada de eso va a ser 0. Después en el siguiente término, que es menos f' de t por x menos t, ahí vamos a tener que aplicar regla de la cadena. Por eso ahí me queda el término menos f' de t por x menos t más f' de t. Que ahí hay que, bueno, ahí estamos derivando con respecto a t. Importante, ¿verdad? Y lo que queda, que es menos epsilon de x por x menos t al cuadrado entre x menos a. Ahí t solo aparece en x menos t al cuadrado. Eso es fácil de derivar realmente. Entonces, esta es la forma. Bueno, ahí pueden hacer los calculillos y van a ver que esa es la forma de la derivada de la función phi de t con respecto a t. Y entonces vamos a tener que phi de prima de t es igual a x menos t por 2 epsilon de x entre x menos a al cuadrado menos f' de t. Eso lo vamos a usar después. Ahora, otra cosa importante de ver es que si nosotros evaluamos esa función en a, entonces vamos a tener que phi de a, si manipulamos un poco esa expresión, va a ser igual a f de x menos f de a menos f' de a por x menos a menos epsilon de x, etc. Ahí cancelamos los dos x menos al cuadrado. Entonces nos queda que eso es igual a f de x menos f de a menos f' de a por x menos a.
Pero recuerden que la forma de la función epsilon de x es esa, f de x menos a menos x de a por x menos a. Entonces eso es igual a 0. Y también de la misma forma, vamos a ver que si evaluamos en x, phi de x va a ser igual a 0 también. Entonces, esto es importante porque la función phi es continua. También es derivable. Entonces, por el teorema de Rolle, podemos decir que existe, bueno, es continuo y derivable en el intervalo de a a x. Ese es el intervalo que estoy utilizando para cualquier cosa. Entonces, por el teorema de Rolle, existe un z entre a y x, tal que phi' de z es igual a 0. Y aquí es donde vamos a usar la derivada que les dije. Bueno, la fórmula de la derivada que se abrió. Entonces tenemos que existe z en el intervalo de ax abierto que cumple que 2 epsilon de x entre x menos al cuadrado menos f de prima z por x menos z es igual a 0. Entonces eso nos quiere decir que el paréntesis cuadrado es igual a 0 o que x menos z es igual a 0. Pero eso nos diría que x es igual a z y sabemos que x es distinto de z. Porque el teorema de Rolle nos dice que el z está entre a y x con a y x intervalo abierto. Entonces de ahí vemos que lo que es igual a 0 es lo del paréntesis cuadrado. Y despejando, entonces vamos a tener que epsilon de x es igual a f' de z medios por x menos a al cuadrado. Y de ahí ya teníamos lo que queríamos. Y ahí concluiría la prueba. ¿Alguna duda con esto? Okay. Vamos con otra definición. La definición dice que f de x está dominada por g de x cerca de a si existe un m mayor a 0 y un delta mayor a 0, tal es que el valor absoluto de f de x es menor o igual a m por el valor absoluto de g de x. Eso para x lo suficientemente cerca de a. O sea, x menos a valor absoluto está entre 0 y delta. Esto lo podemos ver que se dice como que f es o grande de g cerca de a y se escribe ahí mismo, o sea, se escribe como ahí mismo dice, que f de x es igual a o grande de g de x, ya. La o, sí, la única diferencia con la de la vez pasada es que la o es más grande. Entonces, si tenemos, sí, hay que recalcar esta nota, porque si tenemos que f de x es igual a o grande de 1 cuando x tiende a a, lo que vamos a tener es que f es acotada cerca de a. Porque entonces si f de x es igual a o grande de 1, entonces tenemos que existe un m mayor a 0 y un delta mayor a 0, tal que f de x es menor o igual a m para x lo suficientemente cerca de a, de la definición. Desde ahí sí es más claro que f de x es igual a o grande de 1 cuando x tiende a a, significa que f es acotada cerca de a. Un ejemplo. Si f de x es igual a o grande de x a la n, cuando x es 0, podemos decir que f de x es igual a o pequeña de x a la m para todo m menor a n. Si no ven esto, de hecho sería un buen ejercicio que lo prueben. Si no lo ven, me avisan la próxima, pero podrían intentar probarlo, no es nada difícil. Ahora vamos a considerar la función f de x igual a seno de x. Y vamos a considerar a igual a 0. Entonces, por el lema anterior existe un z entre 0 y x, tal que el seno de x es igual a el seno de 0 más
aquí f de prima de x es igual a coseno de x, entonces seno de 0 más coseno de 0 por x menos un medio por seno de z por x cuadrado. Lo que estoy haciendo, por si acaso, es aplicando este teorema que está aquí. Bueno, teorema no, el lema. Estoy aplicando ese lema que está ahí, básicamente. Entonces, bueno, sabemos que seno de 0 es igual a 0, coseno de 0 es igual a 1. Entonces, lo que nos dice el lema anterior realmente es que seno de x es igual a x menos x cuadrado medio por el seno de z. Que el z no sabemos, el z realmente no sabemos la forma de ese z, nada más sabemos que este z está entre 0 y x. Pero podemos decir un poco más, porque sabemos que el valor absoluto de seno de x está acotado por 1, en particular por este z aquí en el teorema. Entonces, por eso es que nosotros podemos decir que seno de x es igual a x más x cuadrado de o de 1, cuando x tiende a 0. O también se puede decir que seno de x es igual a x más x o de 1 si x tiende a 0. Hay ciertos casos, de hecho yo creo que tal vez en la próxima puedo poner unos ejemplos con nodos grandes, porque hay ciertos casos donde es mejor trabajar con las O pequeñas y hay otros casos donde es mejor trabajar con las O grandes. Eso depende mucho, pero creo que la mayoría de casos se trabajan con las O pequeñas. Pero sí hay ejemplos, digamos, donde pues, o yo he visto ejemplos donde es más fácil trabajar con la O grande que con la O pequeña. Entonces igual es importante verlo. El siguiente ejemplo, tenemos f de x igual a e a la x, con a igual 0. Entonces, utilizando el lema también, sabemos que e a la x es igual a e a la 0, más e a la 0 por x, más e a la z por x cuadrado medios. Esa z es la que me da el teorema, que esa z va a estar entre... Sí, no, sí, esa z es la que me da el teorema. Y entonces es como e a la 0 es igual a 1, tenemos que e a la x es igual a 1 más x cuadrado medios por e a la z. Y esa z nada más sabemos que está ahí entre ese intervalo. Ahora, como e a la z es menor o igual a e a la valor absoluto de x, se obtiene de eso que e a la x es igual a 1 más x cuadrado o grande de 1, cuando x tiene 0. O también el desarrollo que ya varias gente conoce, creo, algunos pueden conocer, es que e a la x es igual a 1 más x por o de 1, si x tiene 0. Es importante que todos estos desarrollos, recuerden que, o sea, nosotros se utilizan o suceden cuando x tiende a 0. Porque podemos también tener, bueno, más adelante vamos a ver eso, de que depende de la que tomemos. Aquí a es igual a 0, entonces si x tiene 0, entonces a veces hay que tener cuidado con los desarrollos, porque puede que esté centrado en 0 o nosotros lo necesitamos centrado en otro lado. Aquí yo creo que solo hay ejemplos cuando a es igual a 0. Pues también hay que tener cuidado con eso. Luego, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a tomar f del intervalo, esta función está definida en el intervalo menos infinito, abierto, hasta r, y f de x es igual al logaritmo de menos x, con a igual a 0 otra vez. Vamos a entrar la aproximación lineal en a igual a 0. Ahora, f' de x es igual a, ahí de hecho ahí no lo puse, pero me imagino que muchos lo saben.
Si f' de x es igual a 1 entre 1 más x. Y f' es igual a eso que dice ahí, menos 1 entre 1 más x al cuadrado. Y entonces, por un lema anterior, el logaritmo de 1 más x va a ser igual a x menos x cuadrado entre 2 por 1 más z cuadrado. Ahora, sí, con z, perdón, con z que sería aquí, es importante. Y esto que está ahí me implica entonces que el logaritmo de x, la más utilizada, los más utilizados, que el logaritmo de 1 más x es igual a x más x por o de 1. Y también podemos decir que el logaritmo de 1 más x es igual a x más x cuadrado o grado de 1, que x tiende a ser todo esto. ¿Y por qué son importantes todos estos desarrollos que estamos viendo aquí? Básicamente en cálculo de límites. Se utiliza mucho en cálculo de límites. Porque en particular, ¿qué es lo que podemos decir? Si tenemos que el logaritmo de 1 más x es igual a x más x por o de 1, sí, por o de 1, si x tiende a 0, entonces, si queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo de 1 más x entre x, eso va a ser igual a 1. Porque podemos sustituir el logaritmo de 1 más x por su desarrollo. ¿Por qué? Porque estamos, en este caso, porque estamos calculando el límite cuando x tiende a 0. Entonces podemos sustituirlo por el desarrollo. Podemos verlo aquí más adelante, en este ejemplo, que nos dice que calculemos el límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 entre 3 por logaritmo de 1 más x menos x. Recordemos cuál era el desarrollo de e a la x. Desarrollo de e a la x es igual a 1 más x por o de 1 si x tiende a 0. En este caso vamos a hacer los cálculos con la o pequeña. Entonces, este límite que está acá va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 más x por o de 1 menos 1 entre, y el desarrollo limitado del logaritmo de 1 más x es x más x por o de 1. Entonces, ese límite va a ser igual a el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x por o de 1 menos 1, cancelamos los 1, entre 3 por x más x o de 1 menos x. Entonces ahí vamos a tener 3x menos x por o de 1. Eso va a ser igual a 2x más x o de 1. Y vamos a sacar las 2x a factor común, porque eso se puede hacer. Y sacando las 2x a factor común y cancelándolas, vamos a tener que ese límite es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 más o de 1 entre 2 más o de 1. Pero recuerden que las funciones o de 1 en el principio lo que querían decir, o sea, si f de x es igual a o de 1, entonces eso quiere decir que el límite cuando, bueno, en este caso el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a 0. Entonces, por eso es que decimos que el límite cuando x tiende a 0 de esa función va a ser igual a medio. No sé si queda claro ese detalle, por qué es que hacemos eso. Hay que, aquí estamos usando la nota que se había hecho el puro principio, que f de x, que f de x es igual a o de 1 cuando x tiende a a, y el límite cuando x tiende a de f de x es igual a 0. Y eso es lo que estamos utilizando ahí. Luego, otro ejemplo de límite. Este nos dice que calculemos el límite cuando x tiende a 0 de e a la seno de x menos 1 entre 3 por logaritmo de 1 más x menos x. Aquí también vamos a poder utilizar el desarrollo limitado del seno con e a la seno de x, pero esto solo porque
nosotros sabemos que seno de x, cuando x tiende a 0, va para 0. Entonces sabemos que también a lo que, o sea, nosotros podemos utilizarlo nada más y a lo que está centrado va para 0. Si no, habría que hacer ahí unos cambios. Porque el desarrollo que tenemos ahí arriba es nada más cuando x tiende a 0. Entonces, teníamos que e a la x era igual a 1 más x o de 1. Y aquí en este caso sustituyendo, entonces e a la seno de x sería seno de x más 1 más seno de x por de 1. Pero esto solamente lo podemos hacer, recuerden, porque el seno de x va para 0 cuando x tiende a 0. Entonces, e a la seno de x menos 1, vamos a tener que es igual a, cancelando los 1, seno de x más seno de x o de 1. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de e a la seno de x menos 1 entre lo que dice ahí, va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de seno de x más seno de x por de 1 entre 3 por x más x por de 1, que es el desarrollo limitado del logaritmo, menos x. Entonces ahí ya procedemos parecido de la vez pasada. Y aquí, en vez de sacar x factor común, arriba vamos a sacar factor común seno de x y abajo vamos a sacar factor común x. Ahora vamos a distribuir el límite, porque ahí tenemos que ese límite es igual al límite cuando x tiende a 0, que seno de x entre x por 1 más o de 1 entre 2 más o de 1. Distribuyendo los límites, bueno, distribuyendo el límite, entonces vamos a tener que eso es igual al límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x. Y esto es un límite trigonométrico especial. Y sabemos que este límite es igual a 1. Y el otro límite, del límite cuando x tiende a 0 de 1 más o de 1 entre 2 más o de 1, esto es igual a 1 medio. Entonces ese límite va a ser igual a 1 por 1 medio y eso es igual a 1 medio también. También nos hubiéramos podido ir por otro paso, pero es lo mismo. Hubiéramos podido decir, aquí lo que hicimos fue que dijimos que e a la seno de x es igual a seno de x más 1 más seno de x o de 1. Ahí pudimos volver a aplicar el desarrollo del seno, pero no sé si sabemos si habría un desarrollo del seno, yo creo. Entonces ahí también hubiéramos podido aplicar el desarrollo del seno, pero como este es un límite trigonométrico especial que sale ahí, entonces todo bien. Pero uno sí puede hacer eso, puede, ahí a la función seno también se le puede aplicar el desarrollo limitado, etcétera. Ahora vamos a hablar porque siempre hemos estado hablando de funciones despreciables o dominadas cuando x tiende a un número real. Entonces vamos a hablar de funciones despreciables o dominadas con respecto a otra cuando x tiende a más o menos infinito, porque también se puede hablar de eso. Entonces, vamos a tener que f de x es igual a o pequeña de g de x cuando x tiende a infinito, significa que para todo epsilon mayor a 0 existe n mayor a 0, tal que el valor absoluto de f de x es menor o igual a epsilon por el valor absoluto de g de x para x mayor o igual a n. Esto igual como la vez pasada, como les dije, si g no se anulara, entonces esto por la definición de límites, la definición formal de límites, esto también sería equivalente al límite cuando x tiende a infinito de f de x entre g de x es igual a 0. Esto si g no se anula en el límite. Sí, si g no se anula. Entonces, un ejemplo. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de x por seno de 1 entre x al cuadrado más 1 entre el logaritmo de 1 más 1 entre x. Entonces, vean que 1 entre x al cuadrado más 1 es igual a o de 1 y 1 entre x es igual a o de 1 si x tiende a infinito. ¿Esto por qué? Porque ustedes calculan el límite cuando x tiende a infinito
de 1 entre x al cuadrado más 1 entre 1, eso es igual a 0. Y también si calculamos el límite de 1 entre x entre 1 cuando x tiende a infinito, eso también va a ser 0. Entonces por eso es que hacemos eso. Entonces, como 1 entre x al cuadrado más 1 es igual a o de 1 y 1 entre x es igual a o de 1 si x tiende a infinito, podemos tener esta igualdad que tenemos aquí, que x por seno de eso que está ahí es igual a x por 1 entre x al cuadrado más 1 más 1 entre x al cuadrado más 1 por o de 1. Eso cuando x tiende a infinito. Ahí lo que estamos haciendo es utilizando el desarrollo limitado del seno. El desarrollo limitado del seno de x es igual a x más x por o de 1. Aquí a x lo estoy tomando como, o más bien decirlo así, el seno de 1 es igual a u más u por o de 1 cuando tiende a 0. Estamos tomando igual 1 entre x al cuadrado más 1. Y lo podemos hacer porque 1 entre x al cuadrado más 1 es o de 1. Eso es lo que estamos haciendo. Y igualmente con el logaritmo de 1 más 1 entre x. Utilizamos el desarrollo limitado del logaritmo de 1 más u, que eso es igual a u más u por o de 1. Es lo que estamos haciendo y tomando u igual 1 entre x. Y entonces nada más ahí después lo que se hace es que se desarrolla ese desarrollo que tenemos ahí, valga la redundancia, y eso es igual a x al cuadrado entre x al cuadrado más 1 por 1 más o de 1 entre 1 más o de 1. Y esto cuando x tiende a infinito. Entonces vamos a utilizar eso que hicimos ahí para calcular el límite que queríamos. Y literalmente lo que hago es sustituir. Porque lo que queremos calcular es el límite cuando x tiende a infinito de x por seno de 1 entre x al cuadrado más 1 entre el logaritmo de etcétera. Entonces utilizo la igualdad que yo tengo ahí, que la puedo utilizar porque estamos utilizando el límite cuando x tiende a infinito. Entonces ese límite va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado entre x al cuadrado más 1 por 1 más o de 1 entre 1 más o de 1. Y eso va a ser igual a, bueno, ahí lo que hago es distribuir los límites. El primer límite, lo que hacemos ya, esto lo habíamos visto en la clase de límites, que uno, para calcular ese límite, o sea, lo que hace es sacar factor común y polinomio de mayor grado. Entonces, x al cuadrado es la expresión de mayor grado ahí. Bueno, el polinomio no, saca factor común la expresión de mayor grado. Entonces, sacamos el factor común x al cuadrado para calcular ese límite. Vemos que el límite es igual a 1. Y después también el límite cuando x tiende a infinito de 1 más o de 1 entre 1 más o de 1 también nos va a dar igual a 1. Entonces, finalmente, hacemos todo eso. Entonces vemos que el límite que queremos calcular era igual a 1. Y eso era lo que les tenía para la otra parte de la clase. Terminamos un poco antes. Bueno, sí, la clase también terminamos antes. Pero creo que pueden esperar eso de parte mía porque yo voy a ir más rápido por el hecho de que el profesor Juan Gabriel va escribiendo las cosas y yo como no tengo tablet, entonces tengo que preparar la clase antes y porque si me pongo a escribir con la cosa de Zoom va a quedar algo todo horrible. Entonces, sí esperen que mis clases sean un poquitito más cortas porque yo ya les traigo escrito el material. Entonces, pues eso sería. No sé si hay alguna pregunta, etcétera. Vale. Entonces voy a terminar la sesión. Ah, ok, Brenda, sí, acabo de ver su mensaje.
Yo pequeña, yo grande. ¿Cuánto tiempo voy a volver a compartir? De hecho, esa pregunta siempre en la física, yo creo. ¿Qué definición de pequeño y grande? Véalo así. Digamos, si todavía no le queda claro, me dice, pero ojo la definición. Usted dice que un f de x es o pequeña de g de x. Si g no se anula en un vecindario de A, eso se va a cumplir cuando el límite cuando x tiende a de f de x entre g de x es igual a 0. Y 0 o grande, o sea, si yo tengo que f de x es o grande de g de x, sería que el límite cuando x tiende a infinito de f de x entre g de x es igual a 0. Si no se anulan. Pero de hecho, eso vale para la mayoría de los casos. Entonces esa sería la diferencia. En una, bueno, en una, estoy diciendo, yo digo, yo hablo de f de x eso pequeña de g de x cuando x tiende a A, eh, ya que aquí estoy tomando A real también. Entonces también, o sea, depende, o sea, depende también de donde esté centrada la función, o sea, de a qué está atendiendo la función, porque vea que uno a veces no lo, como que se le va a escribirlo, pero es importante también ver a qué tiende, porque digamos, yo puedo decir que f de x es igual a o de g de x cuando x tiende a 3 o cuando x tiende a 2. Entonces también es importante ver dónde está centrada la función. Eso también es importante en este sentido. No sé si así sí le quedó claro. Yo, o sea, yo creo que a mí me quedó más claro cuando lo vi de la definición también, porque no de la definición formal, porque puede que en este momento no sea tan claro, pero sino de esta que le digo. Usted, que eso es lo mismo que decir que el límite cuando x tiende a de f de x entre g de x es igual a 0. Y, bueno, está, no sé si me puso algo. Entonces sería cuando tiene infinito. ¿De qué me está hablando? ¿De lo pequeño o de lo grande? Sí, de lo grande es cuando x tiene infinito. Si no, no me equivoco. Voy a bajar. No, perdón, perdón. No, no es cuando x tiene infinito. Perdón, perdón. Eso es. ah, ¿Cómo le explico? No es cuando tiene infinito, se lo dije al revés. Cuando el límite cuando x, si el límite cuando x tiende a, sí, es que se lo dije al revés. Si el límite cuando x tiende a de f de x entre g de x es igual a 0, eso es que es o pequeño. Si a usted el límite, sí, creo que sí es así, que el límite cuando x tiende a de f de x entre g de x es igual a infinito. Creo que había algo así, había una relación así, pero muy fácil de ver. Quiero corroborarle.
Sí, si quiere, eso se lo digo el viernes, creo que vamos a seguir con esto. Entonces, para no hacerle más enredos, porque creo que sí había dos equivalencias así, porque la O pequeña sí es fácil de verla así. Cuando el límite, cuando x tiende a de f de x entre g de x es igual a cero, es pequeño. O grande, creo que también había algo para visualizarlo de manera más clara. Entonces, si quieres, le digo eso el viernes para no batear. Pero el de la O pequeña sí está bien, el de la O grande no recuerdo en este momento, porque como digo, la O grande casi no se usa. Entonces, si quieren, ya tenemos esto.